Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you Maasine fans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. Buenas noches. A veces la verdad no se grita, sino que se llora en silencio. Hoy, el nombre de Nevin Thorun resuena de nuevo, no por declaraciones contundentes ni por publicaciones en redes, sino por la versión más vulnerable de una mujer que atraviesa su momento más delicado. Cuentan quienes la rodean que Nevin no puede evitar quebrarse cuando las luces se apagan y la multitud se disuelve. Amigas de toda la vida sostienen que sus ojos enrojecidos se han vuelto parte de su rutina. Cada lágrima parece limpiar una parte de esa herida que nunca cierra del todo. Los rumores de que Nevin ha comenzado a recibir ayuda psicológica se esparcieron como pólvora en los pasillos donde antes solo se comentaba su fortaleza. Algunos lo interpretan como un paso valiente, una forma de sostenerse en pie mientras el suelo tiembla bajo sus pies. Sin embargo, desde el círculo más cercano a Maasine Meravet, las cosas se ven de otra forma. Para ellos, estas lágrimas no son más que una estrategia. Hablan de manipulación emocional y sostienen que Nevin intenta ganar simpatía en una guerra de imagen donde cada suspiro cuenta. Mientras tanto, Thank Thorun parece no querer involucrarse en la parte más amarga de esta historia. Sus gestos públicos no delatan gran preocupación, pero quienes conocen su mirada aseguran que su corazón no está tan en calma como aparenta. Dicen que su silencio grita más que cualquier palabra. En reuniones con amigos, Thank esquiva el tema cada vez que alguien menciona a Nevin. Sus respuestas cortas y sus miradas perdidas delatan que, aunque se muestra entero, su mente rebobina una y otra vez todo lo que ocurrió. Las noches tranquilas se convirtieron en interrogatorios internos sin final. Nevin, por su parte, encontró en sus amigas de siempre un refugio. Son ellas quienes recogen cada lágrima, quienes la impulsan a seguir. Pero en la intimidad, confiesan que la paciencia de Nevin se encuentra colgando de un hilo cada vez más fino. Algunos aseguran que Maasine sigue jugando la carta de la indiferencia. No hay publicaciones incendiarias ni respuestas directas. El silencio de Maasine pesa más que un grito. Cada día que pasa sin pronunciarse es interpretado como un mensaje cargado de frialdad. Mientras tanto, en la calle, los seguidores de uno y otro bando discuten sin descanso. Los defensores de Nevin la ven como una víctima que, pese a las lágrimas, se mantiene digna. Los de Maasine insisten en que no hay espacio para la manipulación y que cada uno debe hacerse cargo de sus elecciones. El rumor de que Nevin podría tomar decisiones más drásticas sigue latente. Su entorno asegura que, aunque no lo verbalice, en su mente revolotea la idea de cerrar este capítulo con un portazo. Sin embargo, cada lágrima la devuelve a la contradicción. Los comentarios maliciosos señalan que Thank debería dar un paso al frente y acabar con la ambigüedad que lo rodea. Pero él parece atrapado en un limbo donde ninguna salida es indolora. Para algunos amigos, lo más doloroso es verlo caminar como un fantasma de lo que fue. En medio de todo, la prensa rosa no descansa. Cada filtración sobre el estado emocional de Nevin se convierte en titular. Algunos medios exageran, otros suavizan. Lo cierto es que, cada día, hay una nueva versión de cuántas lágrimas se derramaron la noche anterior. Para Maasine, estos titulares parecen no existir. Se muestra concentrada en su trabajo, en su círculo reducido, en su vida cuidadosamente blindada. Sus allegados dicen que, mientras menos hable, más fuerte se siente. Para algunos, esta frialdad raya en la crueldad. Quienes conocieron a Nevin en su mejor momento dicen que verla rota por dentro es casi surrealista.
Era la mujer que solucionaba todo con una sonrisa y una frase certera. Hoy, esa sonrisa aparece solo para la cámara, mientras por dentro se apaga. Algunos terapeutas que conocen de lejos esta historia aseguran que la ayuda psicológica es un salvavidas necesario. Dicen que Nevin necesita reconstruir primero su confianza para después decidir si quedarse, huir o empezar de cero. Y mientras Nevin encuentra en la terapia un lugar seguro, Feng parece seguir midiendo cada palabra. Sus silencios se alargan y sus noches se vuelven insomnio. Todo indica que los días de la indecisión tienen las horas contadas. Cada lágrima que corre por las mejillas de Nevin se convierte en argumento para quienes la apoyan. En cambio, para el equipo de Maasine, es la confirmación de que el juego emocional sigue más vivo que nunca. La familia de Nevin, siempre discreta, empieza a mostrarse más unida. Se agrupan a su alrededor, le recuerdan que no está sola y, sin decirlo en voz alta, empiezan a delinear estrategias para el futuro. Un futuro que nadie sabe cómo acabará. Lo único claro es que la tormenta emocional de Nevin ha expuesto fisuras que ya no se pueden tapar. Cada lágrima deja una marca, cada silencio un eco, y cada paso en falso una nueva batalla por librar. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.